Entonces entraremos ahora a esta parte, a la parte de electricidad. En los anteriores parciales hemos ido avanzando, ¿no? Ustedes desde que se ha iniciado la física, uno han ido estudiando todo lo que ha sido el movimiento, cómo se mueve un cuerpo, ¿no? La cinemática. Ahora también cuando un cuerpo se queda quieto, cómo trabaja, ¿no? La estática, cuando un cuerpo no se mueve y está en reposo. Posteriormente se ha ido estudiando la parte de vectores que nos ayudan a determinar, ¿no? El tipo de magnitudes que pueden tener fenómenos físicos que no los podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, si bien nosotros conocemos qué es la fuerza, sabemos en qué lugares se aplica la fuerza o el peso, que a la final tienden a ser lo mismo, pero se puede ver eso, se puede ver ese fenómeno físico, es decir, el peso, las fuerzas aplicadas horizontales, verticales, los famosos momentos, todo ese aspecto son magnitudes físicas que existen, pero no se las pueden ver, como la fuerza de gravedad, ¿no? La gravedad también existe, pero no se las pueden ver. ¿Cómo asumimos que estas existen? Simplemente las correlacionamos mediante experimentos científicos donde podemos determinar hacia dónde, ¿no? Estas magnitudes apuntan. Por ejemplo, el peso, nuestro peso de cada objeto, nuestro peso aquí en la Tierra. Normalmente ese peso está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma que representar ese tipo de magnitudes si no es mediante flechas llamadas vectores? Entonces, al considerar y al ver ese tipo de magnitudes con vectores, Estos son algunos consejos para el día a día que solo un genio conoce. al determinar y al verificar que existen realmente esos fenómenos físicos, nosotros los representamos con vectores, pero existen. Después, posteriormente, ya en esta parte de física 2 hemos ido viendo con respecto a fenómenos físicos un poco también de la misma forma, ¿no? Que no se puedan determinar. Por ejemplo, si hablamos de los gases, hemos hablado de gases, ¿no? En la teoría de gases, ustedes se han debido dar cuenta, si bien hablamos de presión de un gas, el volumen de un gas y la temperatura de un gas, evidentemente eh, se parametrizan esos tres aspectos. Pero en sí, en el gas, viendo nosotros en un gas, yo incluso les puedo corroborar. Alguna vez se ha hecho el experimento de ver una garrafa vacía, pero, y después una garrafa llena con un cierto tipo de gas. Pero ¿qué pasaba? Que la garrafa era de vidrio, se podía ver ahí adentro. ¿Y saben qué pasa en este punto? Que si bien está ahí adentro el gas, no podemos ver la presión, o sea, no la asimilamos, ¿no? La presión. Otro aspecto también importante es que la temperatura ahí adentro no la podemos ver, ¿no? Ahora, el aspecto del volumen, en ese aspecto ya todavía podemos ver el volumen, ¿no ve? La cantidad de espacio que ocupa, sí, se puede ver. Pero ¿qué pasa con este aspecto de la temperatura y de la presión? De la misma forma, mediante la teoría de vectores podemos representar cómo va la presión, ¿no? ¿Y qué más podemos detectar? Bueno, ¿qué criterio más podríamos utilizar para entender mejor la temperatura y la presión? Ya sería el efecto de la sensibilidad, ¿no? Si nosotros quisiéramos sentir, ¿no? La presión de un determinado espacio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corroborarlo mediante experimentos científicos donde podamos palpar, ¿no? Por ejemplo, la presión de la atmósfera del aire la conocemos, vivimos con ella a diario, pero cuando se metan a una piscina, ahí adentro la presión cambia y se deben dar cuenta que todo, o sea, que todo el movimiento que tenían sus cuerpos también van a cambiar. Entonces, técnicamente la presión no se la puede ver, pero sí se la puede sentir.
Con la parte de la temperatura viene a atender la misma situación, ¿no? Si bien la temperatura no se puede ver, pero, o sea, bueno, la temperatura es la parametrización, ¿no? La medida de cantidad de calor que tiene un cuerpo o un ambiente, ¿no? Pero también de la misma forma, si ese ambiente yo lo veo a través de un vidrio, no sé qué temperatura o que se está haciendo calor o frío atrás de ese cuarto, no voy a poder ver, ¿no? La temperatura si es más calor o más frío. ¿Qué pasa? Tengo que entrar, determinar, entender y verificar evidentemente si la temperatura es caliente o es fría. Entonces se hacen experimentos de sensibilidad. Posteriormente, la última parte que estábamos viendo era la parte de la termodinámica. Y ahí empezábamos a hablar de energías. ¿Dónde? Ah, por lo general, la termodinámica trabaja con tres energías fundamentales, ¿no? La energía calorífica, ¿no ve? Que es la energía neta de calor que puede tener un objeto. Después teníamos el trabajo, pero el trabajo, ¿qué es? Es una energía también, ¿no? Pero es más conocida como energía mecánica. La variación de energía, esa variación de energía normalmente puede trabajarse en diferentes tipos de criterios. Por ejemplo, la radiación, ¿no? Entonces, no significa que solo existieran ese tipo de energías, existen varios tipos de energía. Entre ellas tenemos la electricidad. Si bien la electricidad es un tipo de energía que nosotros la conocemos a través de qué, a través de la visibilitud de los aparatos electrónicos de nuestras casitas, ¿no? Normalmente nosotros vemos un cablecito eléctrico, ¿no? Que ustedes han debido ver siempre, ¿no? Y cuando está conectado eléctricamente este cable, incluso se dice que por este cable pasa la electricidad, pasan la famosa electricidad y llega a los aparatos y les da energía para que estos puedan funcionar. Pero yo sé que muchos de ustedes han debido ver un cable eléctrico pelachado, ¿no? Y conectado, o sea, un cable que se le pueda ver el alambre y que tenga electricidad a la vez. Y han debido notar un pequeño aspecto. Si bien este cable, este alambre está conectado a la electricidad, nosotros no podemos notar, ¿no? Si ese cable tiene electricidad o no. O sea, lo podemos estar viendo ahí, tratar de ver bien y no se nos viene nada a la cabeza, ¿no? Visualmente no vamos a ver nada. ¿Cómo vamos a entender si tiene energía o no tiene energía? Bueno, tiene que haber contacto, ¿no? Ya sea de otro artefacto o de nosotros mismos. Ahí ya sentiríamos si realmente tiene electricidad. Bien. Entonces, la electricidad es un fenómeno físico de energía que cumple todos los requisitos estudiados hasta el momento, hasta hoy, ¿no? Entonces, para adentrar este punto, el criterio se hace un poco más cuántico, es decir, que tenemos que estudiar un mundo muy pequeño, ¿no? Porque ya a partir de aquí vamos a entender muy bien qué es la electricidad. Evelyn, ¿te encuentras ahí? Sí, sí. Evelyn, una pregunta. A lo largo de estos años de tu vida, ¿no? ¿Qué crees que es la electricidad? Lo que se te venga a la cabeza, ¿no? No es necesario que nos des datos técnicos, pero ¿qué crees? ¿Qué entiendes por electricidad? Energía. Sí, es energía, pero ¿tú qué sientes que es la electricidad? ¿Qué crees que es? No sé, energía nomás se me viene a la cabeza. Ya, está bien. Evidentemente es energía, ¿no? Pero, ¿qué es? O sea, tiene esa condición de ser energía, pero es como que yo les dijera, ¿será lo mismo que el trabajo, la electricidad?
¿Será ese tipo de energía? Ah, no, o será igual que la energía calorífica. O sea, si bien todas estas son energías, pero todas tienen una diferencia, ¿no? Todas están completamente relacionadas con otros tipos de aspectos. Bien, entonces entraremos. Ya. Veremos la teoría. Empezaremos por aquí. Teoría electrónica. Vamos a hacer una especie de teoría, ¿no? En esta sección se va a analizar las cualidades del electrón, para lo cual se tomarán como muestras una gota de agua para así obtener una explicación simple y sencilla. Entonces, supongamos que ustedes poseen un super microscopio capaz de aumentar la imagen tanto como su imaginación se los desee. ¿Qué va a pasar en este experimento? Nos enfocaremos aquí. Nos dice, en este recipiente vamos a colocar una gota de agua. Obviamente la fórmula del agua es H2O. Entonces, ¿qué va a pasar? La gota se va a dividir en partículas. Una partícula se va a dividir a su vez en partículas más pequeñas. Es decir, se va a ir expandiendo, ¿no? Esta división de partículas se puede seguir realizando, sin embargo, va a llegar un momentito, ¿no? Donde la gotita sea tan pequeña que toda nueva, o sea, división ya no va a ser posible, ¿no? Va a ser tan pequeña que no se va a notar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está. Va a llegar a tres elementos pequeños, a- atómicos, ¿no? Nos llega este tipo de... Ya, nos llega este tipo de etapa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros sabemos que era una gotita de agua de H2O. Nosotros sabemos también que si dividimos una gotita en lo más pequeño que tengan, vamos a llegar ¿a qué? A estos tres elementos que componen cada átomo de pa- bueno, del elemento del agua, ¿no? O sea, llegamos a su formación molecular. Entonces, muchos de ustedes se han debido preguntar por qué H2O, ¿no? Nos está indicando que H2 nos indica dos partes de hidrógeno y oxígeno una parte. A esto llegamos, ¿no? A su composición molecular, donde aquí ya podemos ver evidentemente aquí un átomo de oxígeno y aquí podemos ver dos átomos de hidrógeno. Siempre y cuando estos tres se combinen, físicamente se crea el elemento del agua. Ahora, seguimos analizando. Si nos vamos entrando a cada elemento, ya sea este o a este otro, ¿qué va a pasar? Entramos y verificamos algo si nos vamos más pequeño. Vamos a denotar que como es un átomo, este átomo va a tener en el centro un núcleo. Hablando de cualquiera de estos tres, ¿sí? Va a tener un núcleo, es decir, que va a tener un corazón este átomo. Por lo general le llaman núcleo. Y lo interesante de cada átomo, de cada composición molecular, de cada elemento, es que cuando llegamos a lo último, ¿qué pasa? Encontramos a su núcleo, automáticamente nosotros vamos a encontrar a otro elemento que no se veía, pero que es más pequeño y que está girando alrededor del núcleo del elemento. Este pequeño elemento, esta pequeña esferita o componente de aquí del átomo se le llama electrón. Entonces ustedes ya saben que es un electrón, ¿no? Ustedes ya determinan que es un electrón. ¿Qué pasa ahora? Sabemos entonces que todo elemento pequeño de cualquier átomo, cualquier partícula, siempre va a trabajar con un núcleo
y con sus electrones que van a girar alrededor de ese núcleo. Esto lo tienen todos los cuerpos, no solamente el agua. Incluso nosotros como seres vivos, ¿no? O las piedras o cualquier metal o material, si lo pedaceamos hasta llegar hasta su punto atómico y lo vemos desde una vista cuántica, o sea, desde una vista donde estamos viendo todo totalmente pequeño, vamos a poder determinar este fenómeno para cada último átomo que podamos dividir, que va a tener su núcleo y va a tener elementos que van a girar alrededor de este núcleo y se van a llamar electrones. ¿Sí? Este es el electrón. Ahora, bueno, otra vez, ¿no? Dentro del núcleo se encuentra el protón y los neutrones. Es muy diferente, ¿no? Si bien este es el electrón, aquí dentro de este núcleo también va a haber otros elementos, ¿no? Que son, ¿no? El famoso protón y el famoso neutrón, ¿ok? Pero esos dos elementos se encuentran dentro del núcleo, ¿ok? Ahora, ¿qué particularidad tienen? Aquí vemos, el electrón siempre va a tener, siempre va a estar con carga negativa. Y el protón y neutrón que están dentro del núcleo el protón va a tener carga positiva, siempre carga positiva. Y el neutrón, como indica, es neutral, no va a tener ningún tipo de carga, su carga va a ser cero. Si bien los tres tienen que comparecer dentro del átomo, es porque se tiene que crear el equilibrio. Como en el universo se ha establecido, el equilibrio es correlacionado tanto en materia como en energía. Entonces, recuerden esto, por favor, el electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón sin carga, ¿no? El electrón gira alrededor del núcleo y dentro del núcleo están los elementos del protón y el neutrón. Ahora, una observación es que se puede hacer, dice, ¿no? En el átomo, el número total de electrones que gira alrededor del núcleo es exactamente igual al número de cargas positivas contenidas en el núcleo, estado neutro del cuerpo, es decir, la cantidad de electrones que van a estar girando van a ser la cantidad de protones que van a estar adentro del núcleo. Y tiene sentido, se tiene que generar, ¿no? El equilibrio. Ahora, como punto dos, dice, los números de protones, neutrones y electrones dependen del átomo, del cuerpo en referencia, ¿no? Obviamente, ¿no? El número de protones y neutrones y electrones dependen del átomo, del cuerpo de referencia. Dependiendo qué tipo de formulación tenga, va a ser, ¿no? Bien, entonces, hasta este punto, si ustedes analizan y decimos que cada átomo tiene un electrón, entonces sabemos que el universo está hecho de materia, cualquier sea el tipo de elemento, cualquier sea el tipo de composición que tengamos, sea líquido, gaseoso, sólido, cualquiera, va a trabajar siempre con su electrón, ¿sí? Ahora, visto esta teoría, ahora sí definiremos qué es la electricidad. Y aquí nos da la referencia. Es el efecto que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. La palabra electricidad proviene del término electrón, que en griego electrón significa ámbar. ¿Sí? Ya. Bien, muchachos, nos daremos un break, por favor, de 10 minutitos. Por favor, tengo un asuntito pendiente. Por favor, pueden ir a tomarse un refresquito, algo, y después continuamos, ¿sí? Unos 10 minutos, por favor. Sí, en 10 minutitos continuamos con la clase.
simple. Si vemos aquí el dibujo, tenemos un protón y tenemos 4 electrones, pero el protón va a estar peleando con el electrón, se van a anular, solamente van a quedar 3 electrones que van a ser libres. Entonces, N es el número de electrones, ¿no? Que están libres, a eso se refiere. Ahora, entraremos a esta otra parte. El concepto de la electrostática. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto. La electricidad obviamente siempre va a estar en movimiento, ¿no? Los electrones, pero pueden estar en movimientos en un lugar constante, donde no se puedan desplazar, como también puede haber la electrodinámica, ¿no? Pero tenemos que primero entenderlo bien. ¿Qué nos dice el concepto de la electrostática? Nos dice que va a estudiar las cargas eléctricas en reposo, evidentemente. Ahora, ¿dónde podemos tener estas cargas eléctricas en reposo? En las baterías, ¿no? Ustedes saben que las baterías de celular, las baterías de laptop, las baterías de incluso del coche, ya sea independientemente qué tipo de forma y cómo estén estructuradas, pero están hechas generalmente las baterías para tener ahí cargas eléctricas en reposo, ¿sí? Es muy diferente, ¿no? A la carga eléctrica que hay por los postes, por los cables, esos están en movimiento. Por favor, eso van a tener mucho cuidado, ¿no? Posteriormente a eso, tenemos que estudiar también lo que es un conductor o buen conductor de la electricidad. Aquí, este es el principal, ¿no? Un conductor, ¿qué es un conductor? Es aquel cuerpo en el cual las cargas eléctricas se mueven sin encontrar mayor resistencia. Por ejemplo, tenemos los metales, el cuerpo humano. En otras palabras, cuando hablamos en la parte eléctrica de conductores, estamos hablando de elementos, cuerpos por donde los electrones se van a poder mover libremente. No van a encontrar resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Tomaremos el ejemplo del cable eléctrico de las casitas. Yo sé que todos han visto ese cable eléctrico. Entonces, ustedes saben que el cable eléctrico es un alambre normalmente hecho de cobre o aluminio, ¿no? ¿Por qué se usa cobre y aluminio? Porque el electrón por esos elementos tiende a moverse con facilidad, ¿no? Tranquilamente se mueve el electrón por esos metales. Ahora, con el acero, con otros metales también, ¿no? Se mueve también. ¿Estamos de acuerdo? Incluso nosotros, nuestro cuerpo humano también es un buen conductor. No sé si, bueno, yo pienso, yo calculo que todos aquí en el curso alguna vez se hicieron pasar carga eléctrica mediante un cable o mediante un artefacto, pero han sentido la electricidad, ¿no? Entonces lastima, ¿no? Entonces también ese es el fenómeno, ¿no? Cuando te entra la electricidad. Entonces el conductor, bueno, siempre que hablemos de conductor, acuérdense esto, del alambre del cable. Apelan el cable, ¿no? Su cascarita de PVC y adentro van a ver un alambre de cobre, ¿no ve? Ese es el conductor, el que traslada la carga eléctrica. También tenemos que considerar esto también, ¿no ve? El aislador o dieléctrico, mal conductor de la electricidad, un aislador, ¿no? Es aquel cuerpo en el que las cargas eléctricas encuentran gran resistencia para moverse. Oh, interesante. Entonces, ¿a qué se refiere esto del aislador o dieléctrico? Por ejemplo, los cables eléctricos que tenemos, nuevamente me voy a ir a los cables eléctricos de nuestras casitas. Si bien ustedes se dan de cuenta, estos alambres tienen energía, están hechos para que pasen por ahí los electrones, la carga eléctrica, ¿no? Pero ¿qué hacen por seguridad para las personas y los demás? A estos alambres de cobre ¿qué los hacen? Los protegen, ¿no ve? Los envuelven ¿con qué? Con una especie de, bueno, con elementos de PVC polietilénico, ¿no? Alrededor del cable, ¿para qué? Para que la electricidad, cuando tú toques el cable, ese su aislante, que sería su cascarita, ¿no? De PVC, no te haga pasar la electricidad, ¿no?
Ahora, ¿qué tiene de especial el PVC en los polietilenos? ¿Qué tienen de especial estos elementos? Que son resistentes a los electrones. Es decir, si yo pasara una carga eléctrica sobre un metal, la carga eléctrica va a pasar por ese metal. Pero si agarro un plástico, un PVC o cualquier otro elemento, polietileno, plástico, ¿no? O gomas, ¿qué va a pasar? El electrón ya no va a poder pasar así fácilmente por esos elementos. Se va a restringir. Y no es que no va a pasar, pero no en grandes cantidades, mínimas cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este aspecto van a tratar de entenderlo. Sí, el conductor es el alambre, ¿no? Dentro del cable. Y el aislador dieléctrico es, ¿no? La cáscara con que se le tapa el cable. Ahora también la cinta aislante le llaman, ¿no ve? De la misma forma es un aislador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, los estados eléctricos de un cuerpo. Un cuerpo en su estado natural tiene el mismo número de electrones que protones en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos diciendo que en el núcleo puede haber, en el núcleo, si es que hay 3 protones, va a haber 3 electrones. Eso es un cuerpo en estado natural. Pero ¿qué pasa en este otro fenómeno? Si un electrón recibe un exceso, perdón, si un electrón recibe un exceso de energía debido a un fenómeno externo, el electrón puede escaparse del átomo, entonces se habrá electrizado el cuerpo. El átomo tendrá mayor cantidad de protones que electrones, se habrá cargado entonces positivamente. A ver, a este punto vámonos. Puede ser que nosotros sabemos que si le aumentamos la temperatura, los electrones van a empezar a moverse más rápido. Y si aumentamos la temperatura y un electrón se va, sale, o sea, va a moverse tan rápido que se va a salir, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a quedar ¿con qué? Con 2 electrones y 3 protones, lo cual, ¿qué va a significar? Que el cuerpo está netamente cargado, ¿no? Está cargado positivamente. A eso se refiere. Ahora, en el caso contrario, el átomo puede recibir uno o más electrones de átomo y se cargará entonces negativamente. Entonces puede darse el caso para que se cargue tanto negativamente como positivamente, es decir, se cargue de electrones o se cargue de protones. ¿Sí? Bien. Ahora, formas de electrizar un cuerpo. Ah, para electrizar un cuerpo, o sea, para percibir, ¿no?, la electricidad, existen, ¿no ve? Varias formas. Entre ellas tenemos, a ver, el inciso A, que es por frotamiento. Si se frotan 2 materiales entre sí, los electrones de uno de ellos pueden ser expulsados a sus órbitas e incorporarse al otro. Y entonces, ¿qué va a pasar? El material que capta estos electrones tendrá carga negativa, mientras el material que pierde los electrones adquirirá carga negativa. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos, ¿no?, unos dibujitos. Normalmente estos fenómenos o estos experimentos se hacen con una varilla de PVC y una tela de lanilla, ¿no? Para frotar, para entenderlo. ¿Cómo se hacemos? Agarramos la varilla de plastiquito PVC y le frotamos aquí, ¿no? En una lanilla, ¿no? Y entonces se establece, ¿no? Lo primero, que la siguiente etapa. En la varilla puede haber carga eléctrica negativa como también positiva, y en el PVC también tan negativa como positiva. Pero si frotaran ambos, ¿qué pasaría? Van a pasarse, ¿no ve? Puede ser que gane la eléctrica, los electrones se pasen al PVC o que los de protones se pasen a la anilla. Pero por lo generalmente si es PVC, entonces el cargado va a ser negativamente, ¿no? Pero dependiendo, si a la varilla ha habido más cargas eléctricas que han pasado a su lado que a la lanilla, entonces esta va a estar cargado negativamente. Ahora, si a la lanilla le ha caído más cargas positivas, obviamente va a ser cargado con carga positiva. Ahora,
La, la representación normal va a ser la siguiente. Que al momento de frotarlos, ¿qué va a pasar? Todas las cargas negativas se van a ir a la varilla y todas las cargas positivas se van a ir a la lanilla. Sí, eso van a tomar en cuenta. Vamos a tratar de hacer este tipo de experimentos. Vamos a tratar de verlos, ¿sí? En una exposición. Ahora, una nota interesante. La Tierra es considerado como un gran manantial de electrones por tener una inmensa cantidad de electrones. Entonces, ¿qué nos indica aquí? La Tierra, estamos hablando del suelo, ¿no ve? Es considerada como un gran manantial de electrones por tener una inmensa cantidad de electrones, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a estar cargado negativamente. Ahora, inciso B, hemos visto el por frotación, ¿no? El inciso B, por inducción. Cuando un cuerpo cargado negativamente, un inductor, ¿no? Se acerca a un cuerpo conductor, los electrones libres van a tender, ¿no? A ser repelidos hacia el otro extremo, de manera que en un lado el conductor inducido queda cargado positivamente y en el otro lado negativamente. A ver, aquí tenemos el objeto. Aquí tenemos, miren, un cuerpo, un conductor, ¿ya? Conductor, un cuerpo. Aquí el cablecito es un aislante, no pasa por aquí nada de cargas. Aquí tenemos tres protones y tres electrones. Pero ¿qué dice la teoría? Si acercamos este conductor a un inductor que sería una varilla de PVC, ¿no? ¿Qué va a hacer la varilla de PVC? Va a tender, ¿no ve? Va a tender la parte de los protones a quererse unir con, bueno, a quererse unir con la varilla que tiene cargas negativas. ¿Por qué? Porque se cumple el fenómeno, ¿no ve? Para que exista equilibrio, un protón se va a querer emparejar siempre con un electrón. Entonces se va a dar este caso. Por eso es que el cuerpo, el conductor, va a tender a ir como si fuera un imán, ¿no? A la varilla. Entonces ese aspecto también, por favor, de esa forma también podemos determinar las formas eléctricas de este cuerpo. Ahora, en el inciso C, polarización. ¿Cuándo pasa esto de la polarización? Cuando un cuerpo cargado positivamente se acerca a un extremo de un cuerpo aislador y se va a producir un reordenamiento de las cargas en dichos aisladores. ¿Sí? A ver, analizaremos. Tenemos aquí un cuerpo polarizado. Aquí cada protón tiene su electrón. ¿Ok? Y le acercamos una varilla cargada positivamente. ¿Qué va a pasar? Que si bien aquí estaban mezclados, o bueno, estaban emparejados un protón con un electrón, al acercar un elemento con protones, todos los electrones se van a ir a este lado de la cara del conductor y los protones al otro extremo, de manera que se va a querer crear el equilibrio, ¿no? Ahora, en la electrización de un cuerpo, las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, tan solo sufren un intercambio de estas. En otras palabras, la carga total se ha conservado. Bien. Ahora, tenemos aquí una sumatoria de cargas que es igual a cero. ¿Qué pasa? Si analizamos el aspecto del hecho de que se tienen que emparejar, tenemos dos elementos, dos conductores, donde en el primer conductor tenemos dos protones, dos neutrones. Aquí en el segundo conductor, un protón, perdón, y un electrón. ¿Qué pasa si unimos ambos conductores? Va a pasar lo siguiente, que la sumatoria de todas las cargas, ya sean protones o electrones, nos va a tener que dar igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Y va a pasar que el electrón puede pasar de un conductor a otro conductor. Bien, muchachos. Ahora, vamos ahora a la parte de electroscopio. No está de más, pero sí tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Un electroscopio. Es un instrumento que sirve para determinar la presencia o ausencia de cargas eléctricas de un cuerpo. Para esto,
el cuerpo cargado se acerca o se pone en contacto a la esferita metálica. En esta situación las hojas metálicas se van a abrir, ¿no? O sea, es un experimento, ¿no? Que se da. Ahora, ¿cómo funciona el electroscopio? Por inducción, dice primero. Cuando la barra cargada positivamente se acerca a la bola de metal, los electrones serán atraídos por la barra trasladándose estas a la bola de metal. Ahora el otro por contacto, cuando chocan, ¿no? Todos los electrones van a ir a buscar un protón, ¿no? Se van a emparejar. Esa sería la de por contacto. Listo, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Se puede? Sí, dígame nomás. Tenía una duda. Es con relación a la estructura del átomo. ¿En qué espacio se mueven los electrones? Porque si hay el núcleo en la imagen, aparece como si hubiera un espacio donde libremente giran los electrones. Sí, cuando se realiza el estudio de los átomos, todo, o sea, todos los cuerpos, todo material habido, sea cual sea el estado aquí en nuestro universo, sea que hablemos de líquidos, sea que hablemos de sólidos o gases. Si con un microscopio tratamos de ver la parte más pequeña de cada elemento, dividirlo hasta encontrar la parte más pequeña, vamos a llegar primero a las partículas. Vamos a seguir pedaceándolo, separándolo y vamos a llegar a las famosas moléculas. Vamos a seguirle partiendo más pedacitos y vamos a llegar a los famosos átomos. Ahora, ¿cuál es la caracterización? El componente más pequeño de todo cuerpo que hay, ¿no? En cualquier cuerpo que estemos hablando, se llama átomo, ¿sí? Y un átomo está, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por electrones que giran alrededor de una partícula que se llama, perdón, de un elemento pequeño que se llama núcleo, ¿sí? Esta es la idealización de la parte más pequeña de cualquier cuerpo y tienden a tener de esa forma. Evidentemente, nosotros estamos hechos por miles de millones de átomos. Nuestros cuerpos nomás lo veremos de esa forma. Entonces, también la idea del electrón al girar crea una fuerza electromagnética que genera la unión de varios átomos. Y la unión de varios átomos van a estar creando moléculas y la unión de varias moléculas van a crear partículas y la unión de varias partículas van a crear los cuerpos que somos. Entonces, Javier, esta es la estructura de un átomo. Es la estructura de todos los átomos habidos y por haber. No hay otro. Ahora, ¿qué va a diferenciar de un elemento con otro elemento? Por ejemplo, el átomo del material del oro será igual al átomo del material del agua. Evidentemente va a cambiar en algo. ¿En qué? En la cantidad de electrones que hayan y la composición de su fórmula química, ¿no? Por ejemplo, aquí decíamos para el agua, al momento que estemos ya llegando a la molécula, primero lo vamos a dividir en partículas, luego lo vamos a dividir al agua en moléculas. Vamos a encontrar en las moléculas esto vamos a encontrar, que hay una molécula de oxígeno y está increíblemente ligada con dos moléculas de hidrógeno. De aquí nace el H2O, ¿no ve? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. En esta parte de las moléculas nosotros ya podemos establecer esto. Ah, ya, perfecto. Pero ahora, si nosotros queremos entrar a ver más a profundidad
los elementos más pequeños que aquí tienen, ya sea en este o sea en este, vamos a pillar que existen ahí adentro, o bueno, están compuestos todos estos elementos pequeños por átomos extremadamente pequeños. ¿Qué tienen de interesante estos átomos y por qué decimos que esta es la parte más pequeña de los cuerpos? Evidentemente se puede encontrar más pequeño, se puede analizar, ¿no? Pero nosotros, bueno, normalmente se dice que el átomo es la parte más pequeña de un cuerpo. ¿Por qué? Porque es la única parte que se iguala a todo, o sea, tiene la misma configuración que cualquier otro cuerpo. El átomo va a tener un núcleo que va a estar al medio y va a estar abrazado por electrones. A eso se refiere, sí. Entonces, uno preguntará, ¿no? Este espacio entre el núcleo y el electrón, este vacío, este espacio, ¿qué hay? ¿Qué no hay? Evidentemente, si esto existiera, nosotros estaríamos huecos, ¿no? Pero no. El problema es que entre el electrón y el núcleo no es que haya un gran espacio. El espacio es tan, pero tan infinitamente pequeño que ni siquiera vamos a poder entender o medir esta distancia, sí. Pero sí sabemos que están separados. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? ¿O tienes alguna otra pregunta, Javier? Sí, porque indica en la otra parte, hay buenos conductores, ¿no? Los metales, por ejemplo, el cobre y otros metales. Sí. Hay otros que no son buenos conductores. En el caso de los buenos conductores, ellos también tienen electrones y permiten el paso de esos electrones. Y en el otro caso de la madera, por ejemplo, que prácticamente impide, ¿no? El paso normal de los electrones. O es que, ese fenómeno, ¿cómo se daría, digamos, ¿no? Ya. Para la parte de conductor, a ver, nos dibujaremos un bosquejo, sí. Vamos a hacerlo de esta manera. Evidentemente, el hecho de que estemos hablando del cobre, ¿no? Y de la madera, es un buen ejemplito, ¿no? Que tenemos que tratar de determinar. A ver, ya. Imaginaremos que este es el alambrecito donde estamos. Este es el alambrecito de cobre, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más grande. Y vamos a imaginar que este es el otro de madera, ¿ok? Este que le daremos un color cobre. Es cobre y este que sea el de la madera. Ya. Evidentemente lo que tú indicas está bien. Supongamos que los electrones, a ver, ¿dónde está? No, no, los electrones. Supongamos que aquí tenemos uno, uno, dos, tres y cuatro electrones que quieren cruzar por este cable. ¿Sí? Yo tengo aquí que está establecido que tiene cuántos electrones. Uno, dos, el cable, ¿no? El cable por sí solo, ¿cuántos electrones tiene? Digamos que tiene cuatro y tiene cinco electrones. ¿Ok? Esto lo haremos de esta forma. Así este lado está yendo así este lado está yendo la carga eléctrica, ¿sí? Ahorita vamos a...
Esto pasa ahora sí, atiéndanme muchachos. En el cable de cobre, sí, ¿estamos de acuerdo? Pero, ¿qué va a pasar? Estos electrones al momento de entrar aquí se van a quedar aquí en el cable y los que están más adelante son los que van a salir. Imaginen que es una tubería de agua. La agua que va a entrar no es la que va a salir inmediatamente, sino es la agua que ya está aquí, va a salir, ¿no? Entonces, yo le meto, yo le meto 4 electrones. Entonces, 4 electrones se van a quedar aquí y los que están aquí van a salir. ¿Se entiende? Ah, pero estoy metiendo 4 electrones. Entonces aquí se meten 4 y aquí hay 5 electrones. Todo el cable tiene 5 electrones, entonces 4 electrones van a salir. ¿Se entiende ese aspecto, Javier? Sí, Ya. Nuevamente, Javier. Sabemos que el cable tiene 5 electrones, o sea, estamos idealizando, no es que sea verdad. Tiene 5 electrones. Entonces, la carga que queremos meter son 4 electrones. Esos 4 electrones se van a entrar aquí, pero se van a quedar al inicio, pero de aquí adelante van a salir 4 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es un cable, por eso que el cobre es un conductor bueno, porque la cantidad que metas es la cantidad que va a salir y va a ser rápido. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la madera? Aquí tengo 4 electrones. Lo voy a meter aquí por la madera. Muy bien, entra la madera. ¿Y cuántos electrones van a salir? Uno. ¿Por qué? Porque aquí tengo 4. Quieren pasar los 4, pero no. La madera solo me da para que pase un electrón. Uno de estos va a entrar, le va a reemplazar, el otro va a salir. Luego el siguiente, uno por uno estarían pasando. Pero en cambio, en el cable conductor, en el cobre, no, como este está lleno de electrones, ¿no ve? Entonces los 4 electrones entran, inmediatamente salen otros 4. ¿Por qué? Porque tiene aquí para compensar eso. A eso, más o menos, bueno, de esta manera es como trabaja un cable, bueno, un conductor, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen mayor cantidad de electrones? Son evidentemente los metales, ¿no? Los metales tienen mayor componente de electrones. En el caso de la madera, en el caso del plástico, que son elementos no metales, ¿no? Entonces, no tienen muchos electrones, pero de que pasa la energía, la electricidad pasa la carga eléctrica. El punto es que un buen conductor es aquel de electrones y un mal conductor no tiene muchos electrones. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta más, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más, muchachos? Listo. Ok, entonces continuaremos. Ahora vámonos a esta otra parte. Ya sabemos que es una carga eléctrica, aglomerado de electrones, ¿no? Sabemos cuándo es un buen conductor para estas cargas y cuándo no. Ahora, vámonos a la parte de campo eléctrico. Campo eléctrico. Si bien nosotros sabemos que hay o sea, que hay cargas eléctricas, ¿no? Hay cargas eléctricas positivas. Estas cargas eléctricas son el aglomerado
¿De qué? De protones, ¿no ve? De una cierta cantidad de protones. Ahora, si tenemos cargas eléctricas negativas, tomamos también el aspecto de que son, tomamos el aspecto de que son, ¿no? Un aglomerado de cargas, bueno, de electrones, sí. Y ahora, ¿qué pasa en un campo eléctrico? Un campo eléctrico se genera a través de la cantidad de número de cargas eléctricas que pueda tener un punto. Yo le digo un punto en un cuerpo porque todo nace en base a un punto. Y de ahí nace, aquí no se lee bien, pero nace lo que es la primera ley cualitativa. Entonces, pero antes, estamos entrando para estudiar el campo eléctrico, tenemos que cumplir con las leyes de la electrostática, es decir, electricidad en reposo. Entonces, analizamos la primera ley. ¿Qué nos dice? Cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Ah, ya. ¿Cuál es la primera ley de la electrostática? Es la ley cualitativa, que nos dice que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos diferentes se atraen. Y aquí tenemos un dibujo. Y evidentemente, si tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas, ¿no? Los protones y los neutrones. Pero ahora ya vamos a hablar de positivos y negativos. Tenemos cargas positivas, cargas negativas. Para que se cumpla el equilibrio, vuelven parejitas, se atraen, ¿no? Tanto una carga positiva como una carga negativa. Pero ¿qué pasa si son la misma? Nos dice la primera ley que si tú tratas de unir una carga positiva con otra carga positiva, estas van a generar una fuerza de repulsión. Se van a querer separar, como en los imanes, ¿no? Si tú quieres unir un imán de su lado positivo con otro imán de su lado positivo, no se van a querer unir, se van a querer separar. Pero si unes cargas diferentes, positivo y negativo, ¿qué va a pasar? Se va a crear una fuerza que les va a tratar de unir. A eso se refiere la primera ley. ¿Se entiende? ¿Estás ahí, Noelia? Noelia, ¿te encuentras ahí? Sí, sí. ¿Cuándo dos cargas se atraen? ¿Qué tiene que pasar para que dos cargas se atraigan? Las cargas tienen que ser diferentes, ¿no? Una tiene que ser positiva y otra negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Continuaremos. ¿Qué nos dice la segunda ley de la electrostática? Nos habla de la ley cuantitativa. Ah, ¿qué nos dice? La fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional a la carga de cada cuerpo, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se llama también la famosa ley de Coulomb. Esta formulita que ven es la famosa ley de Coulomb. ¿Qué nos dice? Que la fuerza, o sea, cuando tú, si bien quieres unir una carga positiva con una carga positiva, se va a generar una fuerza de repulsión. Esa fuerza con la que se van a repeler, se van a querer alejar, se puede calcular. Ahora, si unes una carga positiva con una carga negativa, estas dos cargas se van a querer unir, se va a crear una fuerza que va a querer unir a estas dos cargas. Esa fuerza es la misma que de la repulsión y se puede medir. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de Coulomb. ¿Qué nos dice la fórmula de Coulomb? Nos dice que la fuerza es igual a una constante K. K es una constante eléctrico, ¿no? Y que tiene que estar multiplicado por la carga del primer elemento, por la carga del segundo elemento, y todo esto dividido entre su distancia elevado al cuadrado, ¿sí? La carga de este punto puede ser positiva o negativa. La carga de ese otro punto, positivo o negativo.
pero que se va a generar una fuerza y va a ser igual a la constante K, que va a estar multiplicado tanto por la primera carga del primer elemento como la carga del segundo elemento y todo dividido entre su distancia, pero elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué unidades vamos a utilizar? Simple. Vamos a trabajar con el sistema internacional. Entonces, las fuerzas las vamos a manejar con la magnitud Newton, ¿sí? No vamos a utilizar el kilogramo fuerza, no vamos a utilizar otro tipo de magnitud establecido para la fuerza. Vamos a utilizar netamente el Newton, ¿sí? Tampoco vamos a utilizar los otros sistemas ingleses, no nos importa. El Newton. Después la carga la carga eléctrica de cada elemento, vamos a trabajarlo con la magnitud Coulomb. Ahora la distancia entre uno y otro y otra carga, vamos a trabajar con metro, por favor, con esas tres magnitudes tenemos que trabajar. Puede ser que en el examen yo les dé en milímetros o la fuerza en kilogramo fuerza, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de acomodarlo y convertirlo a estas tres magnitudes, ¿sí? Ahora la constante K. Nosotros vamos a utilizar esta constante, ¿sí? La constante K a partir de ahora para nosotros y hasta el día de nuestra muerte va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9, multiplica 9 en su magnitud newtons por metro cuadrado y todo sobre coulomb al cuadrado. Listo. Esto lo tenemos que tener bien establecido. Bien. Ya entendemos entonces, la primera ley de la electrostática es la ley cualitativa y habla de las fuerzas de atracción o repulsión que pueden tener dos cargas. La segunda ley nos está hablando de la fórmula de Coulomb, ¿no? Que también es la famosa ley de Coulomb, ¿no? Esta formulita que nos sirve para poder determinar y calcular la fuerza con la que dos cargas se pueden atraer o se pueden repeler. Ahora, entraremos al principio de superposición. En el caso de la presencia de varias cargas, las fuerzas resultantes es la suma vectorial de las fuerzas debido a cada una de las cargas. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, aquí. Tenemos una carga positiva aquí. Y le acercamos, la carga 1 le llamamos, le acercamos aquí una carga 2 negativo, aquí una carga 3 positivo y aquí una carga 4 negativo. Estas tres cargas van a generar un cierto tipo de fuerza en la carga 1. Por ejemplo, la carga 2 es negativo, nuestra carga 1 es positivo. La carga 2 es negativo. ¿Qué tipo de fuerza va a generar? Una fuerza de atracción. La carga va a querer ir para unirse con la carga 2. Muy bien. Entonces generamos ese vector fuerza, jalado hacia abajo. Ahora, la carga 3 es positivo y aquí tenemos que nuestra carga 1 es positivo. ¿Qué tipo de fuerza va a generar? Una fuerza de repulsión, no de atracción. El vector fuerza va a estar queriéndose alejar, ¿no ve? En esta dirección. Y tenemos por último lo que es la carga 4, ¿no ve? Que es negativo. Y nuestra carga 1 es positivo, por lo tanto va a existir la fuerza de atracción, entre el vector se la dibuja. Ahora, dentro de estos tres vectores, si queremos hallar el vector resultante, solamente hacemos lo que hemos hecho en vectores, una suma de vectores, ¿no ve? Suman este vector más este otro vector más este otro vector y la resultante va a ser la dirección del vector resultante de la fuerza resultante, ¿no? Hacia dónde se va a mover, ¿no? A eso se refiere. Entonces, esto se trabaja con vectores y no creo que haya mucho problema. Bien, ahora sí, una vez teniendo estos conocimientos previos, entramos netamente a definir lo que va a ser el campo eléctrico. ¿Qué nos dice el campo eléctrico? Que es aquella región de espacio que rodea una carga eléctrica y que está conformada por la materia en estados dispersos. Este campo funciona como una transmisión mediante el cual una carga interaccionada con otras se puedan desarrollar a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una carga aquí. Tengo una carga, ¿sí? Positiva. Alrededor de la carga positiva se va a generar una especie de campo eléctrico, es decir, que
Eh, Va a pasar lo siguiente, a ver, para que me entiendan. Ustedes tienen un imán, digamos que tienen dos imanes. Sé que han hecho esto la prueba. Entonces, ustedes agarraban un imán y automáticamente el imán tenía un espacio, ¿no ve? Un campo eléctrico se le llama ese espacio, ¿sí? Como aquí. El imán era chiquitito como este punto. Su campo eléctrico era así grande, no se podía ver, era invisible, pero existe. Entonces, ¿ustedes cómo se daban cuenta dónde estaba su campo eléctrico? Cuando le acercaban, ¿no? Una monedita o un clavito, ustedes lo acercaban cerca del imán. ¿Y qué pasaba? Antes de que la moneda o el clavo toque el imán, como a unos 5 o 3 centímetros, lo que hayan calculado, de por sí ya la moneda y el clavo se han ido automáticamente al imán. O sea, ni siquiera ustedes le han pedido, ¿no? O sea, los han ido acercando hasta que un punto el clavo y la moneda se han ido donde el imán. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el clavo y la moneda han entrado al campo eléctrico del imán. Entonces, en otras palabras, la carga positiva va a tener su campo eléctrico, va a ser invisible, ¿no? Pero, ¿cómo definimos qué distancia tendrá? Hay cálculos, hay formas. Pero lo que sí queremos saber es la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si bien aquí, en el extremo del campo eléctrico, puede darse el hecho de que si le das una carga negativa, aquí en el extremo la fuerza va a ser débil de atracción, ¿no? Pero si lo metes con la otra carga, lo acercas más cerca por aquí, por decir la carga negativa, entonces la fuerza entre la carga positiva y negativa se va a hacer más fuerte, ¿no? A eso se refiere. Entonces, este campo eléctrico lo generan tanto las cargas positivas como también las cargas negativas. Generan este campo eléctrico. Nuevamente les digo, el caso del imán, por ejemplo, tiene un campo eléctrico. Si ustedes le acercan la moneda, ustedes se van a dar cuenta que a una determinada distancia, la moneda se va a querer acercar al imán. Eso significa que a esa distancia ya está su campo eléctrico. Sí, por favor, esa parte van a tratar de no olvidarse, ¿sí? Para el examen. Ahora, las famosas cargas de prueba. Una carga ficticia que sirve para verificar si un punto está afectado del campo eléctrico generado por Q. Si la otra carga Q sufre repulsión o atracción, significa que dicho punto está afectado del campo. Por ejemplo, aquí tenemos una carga que crea el campo eléctrico. Este campo eléctrico es de esta carga. Luego metemos otra carga que tiene la misma, ambas son positivas. ¿Qué va a pasar? Se va a generar una fuerza de repulsión. Ahora, si fueran diferentes, se va a generar la fuerza de atracción. Lo mismo, ¿no? Solamente con respecto a la distancia. Bien. Ahora, esta parte es lo que nos interesa. Por ejemplo, la intensidad de campo eléctrico. ¿Qué nos dice? Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es la fuerza que aplica el campo en un punto sobre la unidad de carga. Se la representa mediante un vector que tiene las mismas dirección y sentidos que la fuerza electrostática. Y estas son sus fórmulas. Esta E con una flechita nos indica la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué intensidad tiene aquí, no? ¿Y a qué es igual? Es igual a la fuerza, perdón, es igual a la fuerza que va generando, ya sea por atracción o repulsión, dividido entre la carga del elemento que está generándose, ¿sí? O sea, nos ayuda a determinar el campo eléctrico, ¿no? Ahora, para el segundo caso, la constante K por la carga. ¿Quién está creando el campo eléctrico? Esta carga por su carga. Y dividido entre la distancia con la otra carga para poder determinar, ¿no? Su intensidad. Pueden utilizar esta fórmula como también esta otra fórmula. Que a la final, evidentemente, les va a tener que dar lo mismo, ¿no? Pero normalmente se utiliza esta, ¿no? Porque en esta necesitan saber cuánto es la fuerza. Y la fuerza te contrae otro cálculo más. Ahora, unidades en el sistema internacional. Estamos hablando de intensidad de campo eléctrico. Su
su magnitud, ¿no? Su unidad va a ser de Newton sobre Coulomb. Eso, por favor, igual se lo tienen que memorizar. Van a tratar de memorizárselo. Estamos hablando de Newton sobre Coulomb. Bien, ahora estas otras unidades Dinan están Coulomb, no nos interesa, pero ya saben, para intensidad el de campo eléctrico necesitan estas unidades. Ahora hay una observación. Si se presentan varias cargas y se desea calcular el campo eléctrico en un punto P, se aplica el principio de superposición, ¿no? O sea, aquí estamos hablando con dos cargas, pero imaginemos que se parecen tres cargas. ¿Qué vamos a hacer? El principio de superposición, ¿no? Que van a poder determinar ahí el vector resultante. ¿Ya? Ahora, las líneas de fuerza, cuando unen, ¿no ve? Un imán con otro imán o una carga con otra carga, se va a crear fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Ahora, esas fuerzas se generan en base de líneas de fuerza, así se les llama. Esas líneas son imaginarias y creadas por el señor Miguel Faraday y se ha utilizado para representar, ¿no? Los campos eléctricos. Ahora, ¿qué características tienen? Primero, las líneas de fuerza comienzan en las cargas. Sí o sí, las líneas de fuerza obviamente nacen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Es decir, que las líneas de fuerza de una carga positiva salen de la carga, ¿no? Y en las de negativa entran en la carga. Ahora, número dos, el número de líneas que abandona una carga puntual positiva o entra una carga negativa es proporcional a la carga, ¿no? O sea, la cantidad de carga, o sea, la cantidad de carga que tenga el positivo va a ser correspondiente y directamente proporcional a la carga del elemento negativo que va a recibir. Es decir, si yo tengo dos cargas positivas y lo estoy acercando a la carga, una carga negativa, entonces dos veces esa carga le va a afectar con esa fuerza de atracción a la carga negativa. Ahora, tercero, las líneas se dibujan simétricamente saliendo o entrando las cargas puntuales. Muy bien. Cuarto, la densidad de líneas es proporcional al valor del campo, ¿no? Entonces, la intensidad de líneas es proporcional al valor del campo. En otras palabras, la intensidad del campo eléctrico tiene mucho que ver y mide la cantidad de líneas de fuerza que existen, ¿no? En su campo electromagnético, en su campo eléctrico. Sexto, las líneas de fuerza nunca se cortan. Las líneas de fuerza son eternas. Nunca va a haber el panorama que se corten. Aún ustedes le quieran aislar con lo que sea, sigue van a existir estas líneas. Y por último, séptimo, la tangente a la línea en cualquier punto es paralelo a la dirección del campo eléctrico en ese punto. La tangente a la línea en cualquier punto es paralela a la dirección del campo eléctrico en ese punto. Bien, aquí tenemos esquemitas, a ver, los revisaremos. Aquí tenemos la representación eléctrica de una carga positiva y una carga negativa. Si se dan de cuenta aquí, la carga positiva tiende a mandar sus líneas de fuerza como extensión, repulsión. Y en cambio, las cargas negativas tienden a tener sus líneas de fuerzas como atracción, o sea, como que empujan a su interior, ¿no? Ahora, lo que decíamos con la parte del número de líneas que abandona son directamente proporcional. ¿Qué pasa? Si tenemos aquí dos cargas positivas y una carga negativa, dos veces la carga positiva va a tener dos veces las líneas de acciones, ¿no? Para poderse juntar. Ahora, en el caso de repelarse, se va a repelar al doble de lo que esta carga se repele. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Ahora, el campo eléctrico en una esfera conductora. Pero antes, ¿hasta aquí me han entendido? ¿Hay alguna duda o pregunta?
¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Dígame nomás. Ya. Continuaremos entonces. Ahora, vámonos al, perdón, vámonos al campo eléctrico en una esfera conductora. Normalmente, bueno, las cargas eléctricas para juntarlas, ¿no? Normalmente se utilizan pequeñas esferitas metálicas para poder reunir, ¿no? Varias cargas. Entonces, ¿qué pasa? Para el inciso A, en una esfera conductora maciza o hueca en equilibrio electrostático, el exceso de cargas eléctricas se distribuyen sobre la superficie externa. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo. Zona electrificada por frotamiento, inducción. Todas las cargas negativas se van a ir a un lugar. Ahora, las cargas eléctricas se repelen, entre ellas los electrones libres se alejan entre sí lo más que pueden. Si yo tengo aquí otra pelotita con cargas eléctricas, ¿qué va a pasar? Van a tender a quererse separar, se van a repeler. Por último, después de un lapso muy pequeño de tiempo, las cargas eléctricas regresan a su estado en reposo, pero ahora ubicada en la superficie mm, extrema del cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si bien tengo aquí cargas negativas y aquí tengo otras cargas negativas y los unimos, ¿qué va a pasar? Las cargas negativas van a empezar a salir a su superficie, ¿no? Porque se va a llenar, se va a congestionar dentro las cargas negativas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, Dígame. en todo caso, cada esfera es un átomo que produce un No, campo eléctrico. normalmente se utilizan, como dije al principio, estas esferitas metálicas, son esferitas del tamaño de una canica, ¿no? Que ayudan en los laboratorios a determinar cómo podemos manejar las cargas tanto negativas como positivas, ¿no? Pero son canicas en sí, metálicas, que nos ayudan a verificar, ¿no? Si se cumple si se cumple su teoría. ¿Se entiende? Ya. Entonces, ahora, entraremos a la última parte de la teoría. Ya. Analizaremos ahora el caso para inciso B. En una esfera conductora maciza hueca en equilibrio, el campo eléctrico en el interior de dicha esfera es cero. Como no hay campo eléctrico, tampoco habrá líneas de fuerzas en el espacio interno. Estas empezarán a partir de la superficie externa y serán perpendicular a dicha superficie. ¿Qué pasa en este caso? No sé si que si tenemos que las cargas positivas o negativas se han ido al extremo y adentro no tenemos ya cargas eléctricas, o sea, la intensidad es igual a cero. Entonces las líneas de fuerza se van a generar. Bueno, si no tenemos a ninguna otra carga a su alrededor, las líneas de fuerza se van a volver en forma perpendicular a la superficie de su punto de aplicación, ¿no? Va a tener esta forma. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, para el inciso C, para cualquier punto que se encuentre fuera de la esfera, la intensidad de campo eléctrico es igual al de una carga eléctrica situada en el centro de la esfera. A ver, nuevamente lo leemos. Para cualquier punto que se encuentre fuera de la esfera, la intensidad de campo eléctrico es igual al de una carga eléctrica situada en el centro de la esfera, ¿no? Bueno, técnicamente, esta es mi carga y está aquí adentro, dentro de la esfera, ¿no? Y yo quiero saber a este punto cómo será su aplicación del campo eléctrico. Entonces voy a medir la distancia del centro hasta el punto donde quiero saber cuánto es la intensidad. Y vamos a aplicar la siguiente formulita, ¿no? Que el la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A la constante K por la carga del punto dividido entre la distancia elevado al cuadrado. La distancia con respecto al punto donde queremos determinar. ¿Sí? Hasta aquí. Con esto estaríamos acabando ya esta parte de la teoría. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, dígame. Mm, un documental he visto, ¿no? Y decía que la corriente alterna y la corriente continua eran diferentes en la conservación de la energía, decía. Uno era por, creo que era Tesla el que ha lanzado una nueva teoría sobre la energía, ¿no? Y el otro era, creo que, no me acuerdo bien, el inventor de las bombillas eléctricas. Entonces, eso quería Tomás saber, Edison. si Thomas Edison, ¿no? Sí, Ya. es Mira, evidente, es teoría de Tesla para que, digamos, la energía eléctrica pueda fluir, digamos, grandes distancias. a ver, partiremos del punto de vista del tipo de energía eléctrica. Obviamente la energía eléctrica alterna es, bueno, la distancia que se va a desplazar, tanto la energía eléctrica alterna, es muy diferente a la distancia que se va a desplazar la energía eléctrica continua. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, ¿no ve? Tanto la energía eléctrica alterna en sentido de manejar la fuerza con la que se está manejando, no va a ser constante. Es decir, a ver, vamos a ir adelantando. Esa es una pregunta para más adelante, pero está bien para aquí. Una energía eléctrica alterna va a trabajar conjuntamente con una fuerza que lo va a impulsar, ¿sí? Esa fuerza que impulsa la energía eléctrica, ya sea alterna o ya sea continua, esa fuerza, ese fenómeno físico que los empuja, se llama voltaje, ¿sí? Nosotros le conocemos como el voltio o voltaje. Con eso lo conocemos, a esa fuerza que empuja a los electrones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de la electricidad alterna? Lo que pasa es que en la electricidad alterna, el voltaje, la fuerza con la que es impulsada, no es constante. El voltaje varía. Hay momentos donde empuja con más fuerza, momentos donde empuja con menos fuerza. Desde las centrales eléctricas que tenemos, ¿no? Incluso aquí mismo en Electropaz, o bueno, en varios países de aquí de Sudamérica, la forma convencional como la adquieren la electricidad mediante turbinas, mediante formas
eólicas y otras, sirven para recolectar los electrones, tener la energía eléctrica. Ya para trasladarla, ahí viene a ser el pequeño punto, que necesitan circuitos especiales, ¿no? Cerrados, circuitos diferentes para impulsar y generar la fuerza para que se impulse la electricidad eléctrica. Cuando es alterna, y ha empezado por ahí, ¿no? La electricidad desde inicios de su creación siempre ha sido alterna, ¿no? No se ha podido controlar ese aspecto del voltaje. No se ha podido controlar, entonces pasaba que varía. Por ejemplo, en las casas tenemos voltaje de corriente de 220 voltios, ¿no? Es decir, que es la fuerza con la cual se están impulsando los electrones. Pero lo ideal es que de electropaz, bueno, los que tienen todavía ahora alterno, lo que pasa es que el voltaje varía. Llega hasta 220 y baja a 110, baja hasta 200, luego vuelve a subir a 210. Entonces hace que los electrones no fluyan así con fluidez, ¿no? Que estén impulsados así, tipo bombeo, ¿no ve? A cada impulso. Entonces, para evitar esta solución, crean otro tipo de circuitos, ¿no ve? Para que la corriente sea impulsada de forma constante. Ahí es donde nace la famosa energía eléctrica continua, ¿no? Donde evidentemente estas variaciones del voltaje ya no estén muy desfasadas, ¿no? Si haya ese desfase que sea muy pequeño. Normalmente las baterías, los cargadores de litio, a lo menos te mandan un voltaje así bien constante, ¿no? Entonces, hace mucho ese punto. Normalmente la energía alterna normalmente la energía que se tiene incluso de los mismos automóviles o de los mismos artefactos que ayudan, ¿no ve? Mediante combustión a generar electricidad, nos generan energía alterna. ¿Qué hacemos nosotros normalmente hoy incluso para las computadoras o para aparatos que necesitan energía continua? Se compran un transformador, ¿no? Un transformador de energía que técnicamente hace eso, convierte la energía alterna en energía continua y dependiendo del tipo de voltaje que quieras. Entonces, bajo ese punto, ese criterio, ahora sí, volveme a repetir tu pregunta, por favor, Javier. Y ahí ya estamos entendiendo ahorita que es alterno y continuo, pero ahora sí, ¿me vuelves a repetir tu pregunta? Mm, sí, creo que después de los empresarios han visto que era conveniente el sistema de Tesla y por eso es que, digamos, dicen que actualmente se utiliza eso, ¿no? Y las bombillas incandescentes son también su invento de Tesla, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería confirmar, ¿no? Mm, o sea que para el tema de bombillas, no, o sea, no es una historia grande, o sea, se le atribuye todo a Tomás Edison, lo de las bombillas, se le atribuye, ¿no? Tesla también, o sea, el inicio, ¿no? De la electricidad, de la ciencia eléctrica, inicia por esas etapas, ¿no? Pero con respecto a las bombillas, o sea, había varios inventores, ¿no? Técnicamente no podrían, o sea, no hay un libro que te diga netamente que ellos son los fundadores, ¿no? De ese aspecto. En el caso de las bombillas, Tomás Edison era reconocido, ¿por qué? No porque él haya creado la bombilla, o sea, que había en esos tiempos, si tú alguna vez si te metes en la historia, habían varios inventores que estaban en competencia, ya se conocía la bombilla. El problema de las bombillas en esos tiempos pasaba en un pequeño aspecto, lo que decías de la electricidad. La electricidad era alterna, es decir, que el voltaje subía y bajaba, lo cual hacía que el foquito, como el foquito incandescente, ¿no? Brille más fuerte y baja el voltaje, brille menos fuerte. Entonces, esa variación de quererse encender, quererse apagar, hacía que las bombillas se quemaran, ¿sí? Ese era el principal problema.
Entonces, ¿qué pasaba para este problema? Había una competencia de inventores que querían darle solución a eso. Entre ellos estaba Tesla, ¿no? Estaba Thomas Edison, ¿no? Querían darle la solución a las bombillas, encontrar la manera de que la bombilla dure más de 2 horas, porque por lo general las bombillas que en esos tiempos tenían duraban 2 horas y era máximo, ¿no? Y bueno, era también lo necesario, porque en el día tenían luz, en las noches ya para las últimas horas se colocaban sus bombillas y las prendían y se quemaban a las 2 horas. Entonces, el principal problema era encontrar la opción de tener una bombilla que dure más tiempo. Ahí es donde entra el señor Thomas Edison, ¿no? ¿Qué hace él? ¿Qué hace de especial él? Él no descubre la bombilla ya la habían descubierto. Había una competencia por crear una bombilla que aguante más tiempo. Entonces, ¿qué hace este señor? Lo que hace es que busca un material especial para los focos incandescentes que pueda resistir, que no se pueda romper con esta variación del voltaje, de la electricidad alterna. En esos tiempos no tenían electricidad continua como ahora tenemos, ¿no? Ahora tu bombilla incandescente te puede durar, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasaba? El señor este, Tomás Edison, se da cuenta que como ellos utilizaban alambres netamente metálicos, para que estos brillen, ¿no ve? Por reacción, por resistencia, al momento de calentarse dentro de la bombilla, estos alambres empezaban a, ¿qué? A brillar, ¿no? Se volvían rojitos y empezaban a brillar, y esa luz brillante era la que alumbraba. Pero Tomás Edison entonces va buscando un material y encuentra que se vuelve tan minucioso en todo que incluso hace la prueba con cabellos, ¿no? Mete, en vez de, de esos elementos, mete cabellos, ¿no? De esos alambres. Y logra entender algo interesante, ¿no? Que no se necesita para ese tipo de, esos alambres para los focos incandescentes, no se necesita siempre que sean de materiales metálicos. Entonces él empieza a utilizar materiales orgánicos porque se ha dado cuenta que su cabello podía resistir eso. Ahí es donde nace lo que es la famosa resistencia, ahí nace lo que nacen muchas teorías más. Entonces, en otras palabras, lo que ha logrado el señor Thomas Edison es crear una bombilla que dure, tengo entendido, si no me equivoco, de 12 horas hasta 64 horas. Entonces, por eso es que a él le atribuyen como si el hecho de que él ha creado la bombilla, no por el hecho de que lo haya creado, sino por el hecho de que ha descubierto un material que podía hacer que estas bombillas, estos foquitos duren más y con energía alterna, ¿no? Y que hoy en día con energía continua duran por demás. ¿Se entiende la idea, Javier? Sí, Listo, muchachos, se nos ha ido las horitas. Te quería resolver esto más, pero vamos a ver, vamos a tratar de resolver. La siguiente clase nos vamos a dedicar netamente a resolver problemas, ¿sí? Bien, muchachos, enciendan sus camaritas, por favor. Vamos a sacar la foto de asistencia final. Camaritas, por favor. Todos sus camaritas, por favor. Bien, muchachos. Bueno, antes de despedirnos, darles unas últimas recomendaciones para esta parte del tercer parcial, muchachos.
Como les decía anteriormente, ya no van a valer las prácticas, pero igual voy a seguir voy a seguir enviándoles prácticas, entonces ustedes por favor no se descuiden, hagan, asistan a clases, si bien las clases ya no son obligadas a que vengan, la asistencia no se va a notar, pero igual tienen que venir, por favor. Entonces, vamos a tratar de ver ese aspecto de tal vez haya una última exposición, vamos a verlo, pero vamos a hablar el siguiente sábado, ¿sí? Con respecto a las notas del segundo parcial, ya les he pasado, creo que no ha habido reclamos, no ha habido nada, entonces las voy a subir directamente ya al sistema. Listo, muchachos, que tengan un bonito fin de semana, nos vemos. Hasta luego, muchachos.